El día que entendí que la suerte también puede volverte vulnerable, estaba sola en mi cocina, con el teléfono en la mano, y sentí cómo el aire dejaba de entrar en mis pulmones. No siempre fue fácil, pero nos arreglábamos. Mi vida antes de todo esto no era perfecta, pero tenía un ritmo. Yo era madre soltera. Vivía con mi hija en un barrio tranquilo de una ciudad mediana de España, y aunque el dinero nunca sobraba, el amor sí. Había días buenos y días agotadores, discusiones pequeñas, cansancio acumulado, pero al final del día nos teníamos la una a la otra. No todo era color de rosa, pero funcionábamos. Trabajaba mucho, demasiado. 2 empleos que no se tocaban entre sí. Madrugadas largas, tardes que se me iban sin darme cuenta. El cuerpo siempre un poco tenso, la espalda rígida, los hombros duros como si cargara algo invisible. Aún así, tenía esperanza. Pensaba que, si seguía así, algo tenía que cambiar en algún momento. La noche que cambió todo fue extrañamente normal. Mi hija dormía. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y una lámpara que hacía una luz amarilla sobre la mesa. Yo estaba sentada, con una taza caliente entre las manos, mirando el teléfono sin mucha atención, hasta que vi los números. No reaccioné de inmediato. Parpadeé varias veces. Sentí cómo se me secaba la boca. Volví a leerlos. El pecho se me apretó y tuve que apoyar el codo en la mesa para no levantarme de golpe. El corazón me latía fuerte, pero no rápido, pesado, como si cada latido tuviera peso propio. Había ganado una suma de dinero que jamás había imaginado. No una fantasía de riqueza infinita, pero sí lo suficiente como para respirar. Lo suficiente como para pensar en seguridad, en un futuro distinto. Me quedé sentada mucho tiempo, el cuerpo rígido, los dedos entumecidos alrededor de la taza. Pensé en una casa pequeña, en una habitación para mi hija con una ventana grande, en no contar monedas antes de ir al supermercado. No lloré, no sonreí, solo sentí una calma extraña, mezclada con miedo. Durante días no le dije a nadie. Caminaba por la casa como si llevara un secreto frágil dentro del pecho. En el trabajo seguía cumpliendo, pero me distraía fácil. Me quedaba mirando un punto fijo en la pared sin saber cuánto tiempo pasaba. Por las noches me costaba dormir. La mente no se apagaba. Cuando la noticia empezó a salir, fue sin querer. Una palabra mal dicha, una confianza equivocada. Pensé que la gente se alegraría y seguiría con su vida. Me equivoqué. La primera petición llegó rápido. Fue casi amable. Una persona que conocía desde hacía tiempo me habló de una oportunidad, de un proyecto, de algo temporal, una cantidad que dijo como si fuera pequeña. Yo caminaba por la sala mientras escuchaba, con el teléfono pegado a la oreja, apretando la tela de mi camiseta entre los dedos. Le dije que necesitaba pensarlo. Su silencio al otro lado pesó más que cualquier reclamo. Después vinieron más. Mensajes largos, llamadas fuera de horario, historias cargadas de necesidad, familia que hablaba de compartir, vecinos que mencionaban problemas económicos como si yo fuera parte de la solución. Incluso alguien de mi pasado reapareció, diciendo que ese dinero también le pertenecía de alguna manera. Empecé a sentir un cansancio distinto. No era físico del todo. Era como si el cuerpo se volviera más pesado cada día. Me sentaba porque estar de pie me costaba. Dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, pero aún así sentía su vibración fantasma en la mano. Yo me repetía que podía manejarlo, que era solo una etapa, que decir que no debía ser tan difícil. Pero por dentro, algo ya empezaba a resquebrajarse, aunque todavía no sabía cuánto. Con el tiempo, dejé de notar cuándo empezó a dolerme el cuerpo todos los días. Me despertaba antes de que sonara la alarma, con una presión en el pecho que no desaparecía ni al sentarme en la cama. Me quedaba mirando el techo, respirando despacio, como si el aire fuera más espeso de lo normal. A veces tenía que llevarme la mano al cuello, comprobar que estaba respirando de verdad. Las peticiones no paraban, cambiaban de forma, de tono, de estrategia.
Algunas llegaban disfrazadas de preocupación. Otras venían envueltas en recuerdos compartidos, en favores antiguos que yo ya ni recordaba. Decir que no cerraba nada. Solo abría otra puerta. Más explicaciones. Más presión. Empecé a vivir con el teléfono en la mano. Lo llevaba al baño, a la cocina, a la porcha, al dormitorio. No porque quisiera responder, sino porque temía no ver algo importante. Mis dedos se movían solos sobre la pantalla. Escribía mensajes que borraba antes de enviar. Volvía a escribirlos. El pulso me temblaba. La boca se me secaba. Entre todas esas voces, hubo una que sonó distinta. Era alguien cercano, alguien que conocía mi vida de antes. No insistía, escuchaba. Decía que entendía lo abrumador que debía ser todo esto. Cuando habló de su problema, no lo hizo como una petición. Lo presentó como algo temporal, un préstamo, algo que se resolvería pronto. Yo quería creerle. Necesitaba creer que todavía existía algo normal en medio de todo ese ruido. La noche que hice la transferencia, la casa estaba en silencio otra vez. La misma cocina, la misma mesa, una luz blanca cayendo desde arriba. Mi hija dormía al fondo del pasillo. Yo estaba sentada frente al portátil, con los hombros encogidos, respirando corto. Mis manos se sentían torpes sobre el teclado. Me equivoqué al escribir los números 2 veces. Cuando apareció la confirmación, sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran empujado desde dentro. Cerré el portátil despacio. Me quedé sentada, sin moverme, escuchando el ruido constante del refrigerador. Esperé a que el cuerpo se calmara. No pasó. Después de eso, algo cambió en mí. Me volví más cautelosa, pero también más sola. Dejé de contestar llamadas de números desconocidos. Evitaba ciertos lugares, ciertas calles. Caminaba rápido, con la mirada baja, como si así pudiera pasar desapercibida. Cada vibración del teléfono me tensaba los hombros. Al principio, la persona a la que había prestado el dinero respondía. Tardaba más, pero respondía. Siempre con tranquilidad, siempre pidiendo un poco más de tiempo. Yo leía sus mensajes sentada en el borde de la cama, con el teléfono apoyado en la pierna, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Las semanas se hicieron meses. Un día, estaba en el coche, esperando a Chumona que saliera mi hija del colegio. El motor apagado, las llaves pesando en mi mano. Afuera, otros padres hablaban, reían, abrían puertas. Yo miraba el teléfono. No había respuesta. Me quedé fija en la pantalla hasta que los ojos me ardieron. La verdad me llegó sin aviso. Un comentario al pasar. Una frase dicha sin cuidado. El dinero ya no estaba. Se había usado para cubrir deudas que yo nunca conocí. Nunca hubo intención de devolverlo. Me quedé ahí sentada, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los brazos. La respiración se me volvió corta, irregular. Todo parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso. No lloré al principio. Sentí un hueco. Luego vino la vergüenza, el calor en la cara, la rabia que sube lento y quema. Esa noche no pude comer. Empujé la comida por el plato hasta que se enfrió. Me quedé de pie frente a la ventana, apoyando las manos en el marco, mirando mi reflejo borroso en el vidrio, los hombros caídos, el cuerpo cansado de sostener algo que ya no existía. No era solo el dinero, era la certeza, entrando despacio, de que la suerte me había convertido en algo que otros creían tener derecho a usar, que mi confianza había sido tomada como una puerta abierta, y yo seguía en medio de todo, tratando de entender cuánto más podía perder antes de romperme del todo. No la enfrenté de inmediato. Durante varios días seguí moviéndome por la casa, como si todo fuera normal, pero el cuerpo iba más lento que la cabeza. Me olvidaba de cosas simples. Dejaba las llaves en lugares extraños. Abría un cajón y me quedaba mirándolo sin saber qué buscaba. A veces me encontraba de pie en la cocina, sosteniendo un vaso de agua hasta que el brazo me dolía, sin haber tomado un solo sorbo. Por las noches era peor. Cuando el silencio se instalaba y mi hija dormía, todo caía encima de golpe.
Me acostaba boca arriba, con las manos sobre el abdomen, escuchando los ruidos del edificio, el paso lejano de algún coche, el reloj marcando los segundos. El pecho se me cerraba. Tenía que respirar despacio, contar, para no sentir que me faltaba el aire. Cuando por fin escribí, lo hice sin rabia, sin reproches. Solo pedí claridad. Honestidad, Saadwen. Me senté en el borde de la cama, el teléfono apoyado en la pierna, los hombros encorvados hacia adelante. Sentía frío en las manos. La respuesta llegó horas después. Era corta, defensiva. Hablaba de problemas, de estrés, de cosas que no habían salido como se esperaba. No había urgencia. No había un verdadero reconocimiento del daño. Leí el mensaje varias veces. Sentí como algo dentro de mí se apagaba, no con ruido, sino en silencio. Ahí entendí que ya no estaba esperando que me devolvieran el dinero. Estaba esperando una señal para dejar de esperar. Y cuando esa idea se asentó, el cuerpo se aflojó apenas, como si soltara un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Empecé a hacer cambios pequeños, casi invisibles desde afuera. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé mensajes sin responder. Aprendí a notar qué palabras me tensaban el estómago y a alejarme de ellas. Fui a ver a una asesora financiera. Una oficina sencilla, alfombra gris, luz blanca. Me senté derecha, con las manos apretadas una contra la otra, mientras hablábamos de límites, de protección, de cómo cerrar puertas que nunca debieron quedar abiertas. Firmé papeles despacio. Cada firma se sentía como una línea clara. Fui cortando vínculos sin hacer ruido, números borrados, invitaciones rechazadas, puertas que dejé de abrir. Algunas personas desaparecieron sin decir nada. Otras se fueron dejando palabras que dolían, acusándome de haber cambiado. Me dolió más de lo que esperaba, pero no retrocedí. El cuerpo tardó en alcanzarme. Durante semanas, los hombros me dolían menos cada día. Volví a dormir de corrido. Me di cuenta de lo tensa que había estado solo cuando la tensión se fue. Empecé a caminar por las mañanas temprano. Cuando la calle todavía estaba fresca y casi vacía, sentía el aire en la cara, el ritmo de mis pasos, el cuerpo volviendo a ocupar su lugar. Me mudé, no lejos, solo lo suficiente. Un lugar más pequeño, una calle tranquila. Desempaqué sin prisa. Elegí dónde poner cada cosa. La primera noche me senté en el suelo apoyando la espalda contra la pared, escuchando el silencio nuevo. No me dio miedo, me dio paz. Hice lo que había querido hacer desde el principio. Compré una casa modesta. Guardé dinero para mi hija en un lugar al que nadie más pudiera acceder. Simplifiqué mi vida a propósito, sin explicaciones, sin demostraciones, solo estabilidad. A veces todavía pienso en las personas que quedaron atrás, no con ira, más bien con una tristeza distante. No se llevaron solo dinero, se llevaron confianza, algo frágil. Pero también me mostraron quiénes eran cuando importaba. Con el tiempo, la suerte dejó de parecer tan importante. Lo que quedó fue el aprendizaje grabado en mi cuerpo, en mis hábitos, en la forma en que ahora hago una pausa antes de abrirle la puerta a alguien. Aprendí que dar sin límites es otra forma de desaparecer. Que la seguridad no depende de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesta a proteger. No gané porque conservé el dinero. Gané porque aprendí a dejar de regalarme.